se llenaba de alegría porque escuchaban tu palabra. Nosotros queremos, Señor, llenarnos de alegría y de gozo porque queremos escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, háblanos, Padre. Háblanos, Dios. Por favor, te lo pedimos. Te lo imploramos. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. ¿Cuándo hablamos al Señor, hermanos? Así como estamos de pie, abra la palabra del Señor, hermanos, en un salmo. En el Salmo 40, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor por estar en su casa? Por estar aquí, hermanos, en este lugar. Muchas veces en medio de la alabanza, en medio de la adoración, hermano, Dios empieza a llenarnos de su paz. Empieza a llenarnos de ese consuelo o de esa respuesta que estamos buscando muchas veces en nuestras vidas. Dice, hermanos, el Salmo 40, el versículo número 1 al 4 y al 5, dice así la palabra del Señor. Salmos 41 al 5. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Palabra de Dios, alaba al Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Damos gracias a Dios por lo que estamos en la casa de Dios, en su casa. Amén. Es una grande bendición el poder estar aquí, aprovechar, hermano, este día que hizo el Señor para usted y para mí. Un día muy hermoso, aunque muchos de nosotros a veces quisiéramos tener un descanso, ¿verdad? A veces decimos, es domingo, vamos a descansar, ¿verdad? No tenemos el pensamiento de prepararnos para estar en la casa de Dios, sino para hacer otras cosas. Pero sabe, el mejor descanso que usted y yo podemos tener precisamente es en la casa de Dios, porque es aquí donde Dios, hermanos, envía consuelo. Es aquí donde envía Dios de la tristeza da el gozo, de la tristeza da la alegría. Y lo podemos ver a través de su palabra, que hay un salmo que me gusta mucho, el Salmo 16. Yo después se lo comparto para que después usted lo lea, donde dice que ahí en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hoy quiero hablarles, hermanos, he estado hablando en este mes de noviembre algunos temas de ánimo en el segundo culto, en los segundos servicios de los domingos. Si bien ya terminamos, hasta cierto punto terminamos ya el tema del cielo en la lección de hoy que dimos de la Nueva Jerusalén, que allá nuestra morada, allá nuestro hogar. Amén. Porque aquí en el mundo no es nuestro hogar. Amén. Sino el cielo. Y gracias a Dios que lo terminamos en este mes de noviembre.
Vienen otras lecciones ya en diciembre. Pero en este último domingo de noviembre, hermanos, quiero compartirles una palabra que experimenté, no en mí, sino al mirar en muchos aspectos de la vida. Hace 8 días yo les hablaba, y hace 15 días yo les hablaba de una palabra: las preocupaciones. Que nosotros, hermanos, a veces nos dejamos dominar, aun cuando somos cristianos, aun cuando nosotros conocemos que tenemos un Dios todopoderoso, nos dejamos dominar por las preocupaciones de la vida. Le comentaba, hermano, hace 8 días, y eso lo vimos de una manera así general, que el pecado no está en la desesperación cuando es algo positivo. Perdón, en la preocupación cuando es algo positivo. También les compartí que cuando nosotros nos dejamos llevar por la preocupación en el lado negativo, cuando ya entra la angustia, entra el temor, entra el miedo, y muchas veces, hermanos, esa preocupación roba la paz, roba el gozo, impide muchas veces el seguir adelante en el camino de Dios. Por eso hay muchos cristianos, hermanos, que por las preocupaciones ya no siguen a Dios como lo seguían antes. Ya no continúan hacia adelante, hermanos, porque la preocupación ha invadido no solamente su mente, sino su alma, su corazón. Y hoy quiero hablarles como una tercera parte, pero usando otra palabra. Está la preocupación, sí, pero también está otra palabra que invade y que debemos de tener mucho cuidado, hermano, si nosotros lo estamos pasando, y es la desesperación. La desesperación que no debe de ser, que no debe de haber en el cristiano. Si bien, hermano, las preocupaciones, como ya lo comentamos a grandes rasgos, hermanos, que son esas actitudes o esos momentos que pasamos de angustia y que nos roba la paz y que nos roba, hermanos, el gozo. Hoy quiero hablarles de la palabra desesperación. ¿Qué es desesperación? ¿Y por qué usted y yo debemos de evitarlo? Y si realmente, hermanos, alguno de nosotros está viviendo en ese tiempo peligroso de la desesperación, yo quiero decirle, hermano, que así como hay una solución para la preocupación, que ya vimos ese tema anteriormente, también quiero yo decirles, hermano, que hay una solución para la desesperación. De hecho, el salmista, aquí en el Salmo 40, hermanos, el versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es bien importante ver, hermano, este punto. Alaba al Señor. Primeramente, David expresa la paciencia que él tenía. En el versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos la actitud de David? En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la angustia, en medio del temor que muchas veces impera, el salmista está diciendo aquí y expresa con fe, pacientemente. Es decir, con paciencia: Señor, yo te espero. Alaba al Señor. Lo primero que usted debe de entender, o debemos de entender, ¿qué es desesperación? Mire, la palabra desesperación, hermano, tiene dos significados que para mí son muy preocupantes, porque es aplicado a su vida y a mi vida. ¿Estamos atentos, hermanos? Son dos definiciones que leí, hermanos, y que la primera definición sí me preocupa en el aspecto de que muchos cristianos, por tanta desesperación que han mostrado en la vida, sienten que ya no tienen solución, o sienten que las situaciones que estamos viviendo muchas veces, hermanos, en vez de sacarnos, como dice aquí la Biblia, del pozo de la desesperación, sentimos que a veces nos hundimos más. Mire, la primera definición, hermano, de la palabra desesperación es
la pérdida total de la esperanza y la confianza. Es lo que es una de las definiciones que para mí es muy preocupante con respecto a muchos cristianos. Es la pérdida total de la esperanza y la confianza. Y yo me pregunto, o a veces hago preguntas al aire sin que yo se las diga a nadie, sino yo mismo me pregunto y me digo: Señor, ¿habrá cristianos en la actualidad que en realidad han perdido toda esperanza y toda confianza en ti? En los momentos que están viviendo. Y cuando yo me relaciono con muchos cristianos y todo lo que les contaba en el primer culto de lo que vivimos, lo que presenciamos, Dios mismo me dio la respuesta y me dijo: sí, muchos cristianos han perdido la esperanza y su confianza, y por eso están estancados, y por eso ya no quieren seguir adelante. Hubo una ocasión, hermano, en que el pueblo de Israel dijo: ya no queremos continuar, y le echaron la culpa a Moisés, le echaron la culpa a Aarón. Un sinónimo de esto, hermano, de perder la esperanza, perder la confianza, aunque no es al 100% aproximado, pero sí pudiera ser que se acerca, o algo parecido, es el desánimo que muchas veces de nosotros mostramos en algunos asuntos de la vida. Y la palabra desánimo, hermano, es el freno que, hermano, que hay en el ánimo o en el entusiasmo para arrancar, para seguir o para continuar una tarea, un trabajo, un servicio, etcétera. Y hubo una ocasión, hermano, en que el pueblo de Israel dijo: ya no queremos seguir, hazle como quieras, Moisés, ya estamos bien desanimados. Mira, tú nomás nos has traído en el desierto, tú nada más nos has traído aquí no hay carne, aquí no hay comida, aquí no hay nada. Y ¿sabes qué, Moisés? Nos regresamos a Egipto. ¿Sabe por qué? Porque habían perdido el ánimo. Y cuando el cristiano pierde el ánimo, pierde la mirada en Cristo. Perdemos la mirada en Cristo, hermano, cuando hay desánimo, cuando hay desesperación, cuando no tenemos realmente una confianza plena, a pesar de que el agua nos está inundando, o a pesar de que el fuego nos está quemando, o a pesar de la prueba. Y ¿sabe lo primero que hacemos, hermanos? Lo común que hacen todos los cristianos cuando pierden la esperanza: ya no vamos al templo, ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no hacemos lo que realmente el Señor nos está pidiendo en su palabra. La segunda definición, hermano, de la palabra desesperación es la siguiente: es la pérdida de la paciencia o de la tranquilidad. Pero también aquí hay otra cosa: pérdida de la paciencia y de la tranquilidad que nos anima, causada generalmente, hermano, porque llegamos a considerar que el mal no tiene solución, o nos sentimos impotentes para lograr un paso más de éxito. Es la pérdida de la paciencia, es la pérdida de la tranquilidad, de ánimo para seguir adelante, hermanos. Muchas veces nosotros hemos escuchado que muchas personas dicen: no, ya no hay solución, no, ya no hay respuesta, no, la cosa va de mal en peor. Y llegamos a pensar, hermano, que la desesperación nos va a tratar de ayudar. No, hermanos, cuando el cristiano o el hombre se desespera, sencillamente está perdiendo la paciencia, está perdiendo la tranquilidad de ánimo que el Espíritu Santo le da a su vida para seguir adelante. Y si yo a usted le preguntara: ¿alguna ocasión se ha desesperado por una situación? Usted, hermano, no me engañaría y me dirá: sí, hermano, me he desesperado. Alaba al Señor. Amén. Muchas veces, hermanos, en medio de la desesperación, deseamos que el Señor nos responda inmediatamente. Sin embargo, en este caso de David esperó.
¿Qué tenemos, hermano? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener, hermano, como cristianos en medio de la desesperación o en medio de lo que estamos pasando? Aprender de David cuando él dijo: pacientemente esperé a Jehová. Amén. Pacientemente esperé a Jehová. Alaba al Señor. Amén. La palabra pacientemente, hermano, es una palabra que pocos practicamos. Amén. La palabra pacientemente aquí habla de la resistencia y de la firmeza y de la constancia que debemos de tener en medio de la prueba o en medio, hermanos, de una desesperación. No es pecado, escúcheme bien, tener una desesperación, porque lo hemos vivido. El pecado es que en medio de la desesperación nosotros perdamos la fe y no creamos, hermano, que Dios nos puede ayudar aún en medio de lo que estamos pasando. El salmista David dice: pacientemente esperé a Jehová. Aleluya. Amén. No nos dice exactamente cuánto tuvo que esperar, pero él dijo: pacientemente esperé. Amén. Alaba al Señor. Él esperó. Una de las virtudes del cristiano, hermano, victorioso es la paciencia. Amén. El ejemplo claro es Job. Santiago habla de la paciencia de Job y él dijo: tengan paciencia hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: aprendan de la paciencia de Job. Amén. Aprendan de la paciencia de Job. Cristo vive. Pero ¿qué pasa, hermanos? La ansiedad y el afán, la desesperación, hermano, muchas veces acompañan al cristiano. En vez de que los acompañe la paciencia, en vez de que los acompañe la fe, en vez de que los acompañen, hermanos, el ánimo, que a pesar de que está todo, que pareciera que se está derrumbando, no, hermano, porque Dios está sosteniendo su vida. Gloria a Dios. Dios está sosteniendo su vida. ¿Qué te acompaña a ti, hermano? ¿O qué le acompaña en este año que ya está por terminar? ¿Le acompaña la paciencia? ¿Le acompaña la fe? ¿Le acompaña la perseverancia? ¿O se ha dejado acompañar de estas tres cosas que hacen mal? La ansiedad, el afán y la desesperación. Medite usted en esto, hermano. Hubo hombres que en su desesperación no esperaron en Dios y les fue mal, porque quisieron solucionar sus problemas a su manera. No quisieron esperar el tiempo de Dios. No quisieron, hermanos, esperar en la promesa y en el tiempo de Dios. Nos hablamos al Señor. Saúl, un ejemplo de un hombre desesperado. Saúl fue un hombre, hermanos, que usted lo puede leer ahí en Primero de Crónicas. Pero, perdonen, sí, ahí vamos a la Biblia para ver, hermanos, este punto. Alaba al Señor. Y vea lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en Primero de Samuel. Es Primero de Samuel. Cristo vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 13. Vea cuando no hay esa confianza, cuando el cristiano se deja acompañar de la ansiedad, de las preocupaciones, hermanos, de los afanes, de las desesperaciones y no de la paciencia, la fe y la confianza en Dios. Primero de Samuel 13. Vea lo que dice. Esto lo he explicado muchas veces. Y vea lo que dice el versículo 8 de Primero de Samuel 13. Y él esperó 7 días. Hasta ahí estaba bien. ¿Cuántos días esperó Saúl? 7 días. ¿Referente a qué? Referente, hermano, a un mandato de Samuel. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Mira, Saúl, tú estás en la guerra y vas a ir a la guerra contra los filisteos. Pero antes de que tú vayas a la guerra contra los filisteos, espera a que yo haga un sacrificio a Jehová para que te bendiga el Señor. Y Saúl dijo: sí, está bien.
Y si usted lee un poquito más atrás, se da cuenta que el ejército de Saúl estaba preparado. Y en el extremo estaba el ejército de los filisteos también preparado. Los filisteos empezaron a atacar antes que los israelitas. Empezaron a atacar y empezaron a atacar, hermanos, las guarniciones que había hecho Israel. Y resulta que Israel estaba siendo vencido. Los filisteos empezaron a vencer, empezaron a avanzar más cerca. Y Saúl tuvo miedo de que los filisteos llegaran al campamento donde él estaba. Y vea lo que dice la palabra del Señor aquí. Vea, hermanos, la palabra del Señor en el versículo número 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero vea, dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Por qué se le desertaba el pueblo? Por la desesperación. Porque se sentían, hermanos, vencidos, se sentían desesperados, se sentían, hermanos, que iban a ser derrotados en ese momento de la batalla. ¿Qué dice lo siguiente? Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. ¿Qué hizo Saúl en su desesperación? ¿Qué hizo Saúl, hermano, en su preocupación, en su desesperación? Tomó decisiones incorrectas. Un punto importante que usted y yo tenemos que tomar en cuenta es que si nosotros no somos sabios, y si nosotros, hermanos, no somos pacientes para esperar en la gracia y la ayuda de Dios, podemos tomar malas decisiones. Muchos, por no esperar el tiempo de Dios, muchos por no, hermano, depositar su confianza en el Señor, han tomado decisiones muy tremendas y malas. Alaba al Señor. Son como aquellos que dicen: para tapar un hoyo, pues hacemos otro hoyo y con eso lo tapamos acá, pero has dejado este hoyo acá y lo quieres tapar y quieres hacer otro hoyo para tapar este, y nunca el problema se va a solucionar por las malas decisiones que muchas veces tomamos en la vida. Llegamos a pensar algo. ¿Qué situaciones estamos viendo en la actualidad o en el año que estamos ya por terminar? ¿Qué situaciones vivimos por no tomar las decisiones correctas y no esperar en el Señor? Y no esperar en oración, no esperar en fe, no esperar en paciencia. Y que nosotros llegamos a pensar, perdón hermano, llegamos a pensar que si yo hago esto, que si voy allá, que si yo le digo esto a esta persona, mi problema se va a solucionar, mi situación se va a calmar, cuando en realidad, hermano, lo que hemos ocasionado es que el problema todavía sigue ahí. Y seguimos con la misma desesperación. Saúl fue un hombre desobediente. Él no obedeció. Otro punto, hermano, que nos viene a la mente es que la desesperación puede ocasionar desobediencia. No solamente malas decisiones, sino también puede ocasionar desobediencia. La desobediencia, hermano, es el no hacer lo correcto que Dios nos manda. Y si Dios nos dice espera, si Dios nos dice ten fe, si Dios nos dice ora y espera, alaba al Señor. Amén. Dios no nos está diciendo
ve y ve, no sé, al presidente, o ve a fulano, ve a sutano. No, él dice, espera. Recuerde lo que dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová. Y la palabra paciencia, hermano, tan solamente en los salmos aparece más de 70 veces, dependiendo de la versión, de 65 a 70 veces dice espera, espera, espera. Pero Saúl no esperó. Alaba el Señor. Saúl fue un hombre desobediente. Él no cumplió, hermano, con las demandas de Dios. No cumplió con lo que Dios, hermano, le ordenó. Y vean lo que dice más adelante, el versículo número 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Me llama la atención, hermano, estas palabras. Locamente has hecho. Híjole, tan solo yo cuando leo digo, Señor, a veces actuamos como locos, ¿no cree usted? ¿De veras? Es tan grande la desesperación, hermano, que a veces mental y emocional como que nos trastorna. Y no sabemos dónde ir, no sabemos qué hacer. Hace 15 días yo les contaba la historia de los discípulos cuando vieron a Jesús andar en el mar, caminando en el agua. Y ellos lo confundieron con un fantasma. Hágame usted el favor. Y empezaron a gritar: ¡un fantasma! Y se alarmaron. Hermanos, me preocupa esta expresión. Le dijo Samuel a Saúl: mira, si hubiera pasado de que Samuel hubiera dicho: ¿sabes qué, Saúl? No está permitido esto, mira, por favor, entiende, mira. No, locamente has hecho. Es decir, la palabra hebrea locamente, hermano, precisamente habla de una persona trastornada. Una persona que se trastorna, que no razona. La raíz hebrea llega al punto, hermano, de decir una persona que no razona lo que está haciendo, aunque sienta que está haciendo lo correcto, pero no lo está haciendo. A veces, hermanos, la desesperación nos lleva a actuar de esa manera. ¿Y sabe lo que hacemos? Hacemos hoyos y más hoyos y más hoyos. Nunca terminamos. Y hacemos y caemos en nuestro propio pozo de desesperación. Nos estamos hundiendo. Alaba al Señor. Lo que causa la desesperación. Y vea lo que dice lo que sigue. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Samuel, a este acto que Saúl había hecho, hermano, le llamó desobediencia. Alaba al Señor. Dios oye el clamor de sus hijos. Amén. Ante la dificultad, el cristiano puede pensar que Dios no oye su oración, pero no es así. En realidad, el Señor escucha a sus hijos. El Señor escucha su oración. Y no solamente escucha nuestra oración. Dios está interesado, hermano, en la situación que cada uno de nosotros vivimos. Alaba al Señor. Dios no es una persona insensible. Él es sensible, hermano. Él es sensible a lo que usted está pasando. Él sabe cuando usted está en un pozo de la desesperación. Él sabe cuando no puede salir. Él sabe cuando usted ya no puede más. Pero es necesario también, hermano, entender que si Él sabe todo lo que estamos pasando, es necesario ir a Él en oración. Es necesario, hermano, llegar al trono de la gracia para recibir ayuda. Dice aquí, hermano, que David, y volvamos otra vez al 40, que David, después de clamar, alaba al Señor, después de invocar el nombre del Señor, Cristo vive. El Salmo 40, hermanos,
dice, y me hizo sacar. Pero algo muy importante, Dios escuchó. Dice la segunda parte del versículo 1, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La actitud del cristiano, hermano, en medio de su desesperación, no es contar los días, a ver hasta cuándo el Señor me contesta. No. A veces le decimos al Señor, Señor, yo te he clamado un mes. Señor, yo te he clamado dos meses. Señor, mira cuántos días te he clamado. No. El Señor sabe cuándo va a responder. Nosotros sigamos clamando pacientemente, con paciencia, con perseverancia, con fe, porque llegará el tiempo en que, como dice la Biblia, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Alaba al Señor. Dios actúa a su favor. Y vean lo que dice el versículo siguiente, el versículo 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Amén. David tuvo la experiencia de vivir muchos pozos de la desesperación. Y tuvo la experiencia de vivir, hermanos, en muchos momentos como si estuviera en el lodo cenagoso. Ante todo esto, podemos decir, hermano, en un sentido figurado, no es que estaba adentro de un pozo. No voy a estar pensando que estaba ahí, no. Sino habla, hermano, de las situaciones que el rey David tenía y pasaba como rey. Recuerde, David fue un hombre de batalla. Tuvo guerra, tuvo, hermanos, oposición, tuvo problemas con sus propios hijos. Alabe al Señor. Y este salmo, hermano, el Salmo 40, usted lo está leyendo aquí, es un salmo que lo escribió en una de sus desesperaciones más grandes que David tuvo. Una de sus desesperaciones como, hermano, no como rey, sino como padre, de que sus propios hijos estaban en contra de él, tanto que uno lo quería matar, llamado Absalón. Pero también, hermano, aquí habla acerca de los problemas y todo lo que pasó David como rey en Israel. Pero ¿qué dice la Biblia? Él dice, fue liberado del pozo de la desesperación. Amén. La palabra pozo, por si usted no sabía, significa, tiene sus connotaciones, hermanos, a lo literal, porque vuelvo a repetirles, aquí habla de la palabra pozo, aunque lo que vivió David no era un pozo realmente, literalmente hablando, pero tiene el mismo significado. ¿Qué significa la palabra pozo? La palabra pozo significa hoyo, o significa cisterna, o también tiene el significado de prisión. Y también, hermano, dentro de la exégesis de esta palabra, dice, hermano, que es un lugar de dolor y sufrimiento. Es aquí, ahí viene la metáfora. Es una metáfora que está hablando acerca de que pudiera ser que David estaba pasando, hermano, momentos de sufrimiento y dolor. Alabe al Señor. La palabra desesperación, aquí, porque dice del pozo de la desesperación. La palabra desesperación, hermano, en la palabra hebrea, porque es hebreo, tiene el connotativo de destrucción, o de dolor, o de ruido, pero de un ruido que destruye. O también, hermano, habla de la palabra desesperación, también tiene un sinónimo de afán descontrolado, ¿sí?, en un tiempo indefinido. Es decir, lo que pasaba David, hermano, no era pequeño y no era de cortos días. A lo mejor David estaba pasando eso mucho tiempo. Afligía a David, preocupaba a David, le robaba la paz a David. Alabe al Señor. Pero también la palabra desesperación, hermano, escúcheme bien, tiene un connotativo o un sinónimo. La palabra desesperación también tiene un sinónimo de destrucción. Podría ser el pozo de la destrucción, o el pozo que me está destruyendo. O sea, tiene ese fuego de palabras en el hebreo. Aunque no sabemos hebreo, pero es bueno saber el significado. A muchos, el pozo que están allí, o que el pozo que tienen, los está literalmente destruyendo.
porque sienten que no tienen esperanza, sienten que no pueden salir. Pero vea lo que dice la Biblia. Pero vea lo que dice la segunda parte del versículo 2. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, que el salmista logró salir de esa desesperación. Alaba al Señor. La palabra hebrea, hermano, la palabra hebrea de pozo de la desesperación, bien aplicado, hermano, a cuando alguien te traiciona, cuando alguien desea lo malo contra ti, cuando alguien te abandona, cuando alguien te hace, hermano, un daño, o el enemigo que te está opresionando, es como te tiene en el pozo de la destrucción. Y es cuando el cristiano siente que está perdiendo su esperanza. Pero vea lo que dice: el Señor me sacó de ese pozo de la desesperación. Amén. El Señor me sacó, el Señor me ayudó, el Señor me respondió. Alaba al Señor. ¿Cuánta gente no duerme por la desesperación? ¿Cuánta gente no duerme por las preocupaciones? ¿Cuánta gente no duerme por las ansiedades y por los afanes de la vida? Pero ¿sabe? El salmista en otro pasaje lo recalca y dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, es cierto que puede haber desesperación, y como hace 8 días les comenté y les recalco, puede haber también preocupación. Pero no deje que la preocupación y la desesperación le robe la paz. Clamemos al Señor hasta que el Señor nos responda. Confiemos en el Señor, que Él tiene la palabra necesaria, la fortaleza necesaria en el tiempo necesario. Alabe al Señor, porque recuerde que nosotros como cristianos, hermanos, estamos cimentados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Por eso dice la segunda parte: puso mis pies sobre peña. La palabra peña aquí significa roca. Puso mis pies sobre una roca firme. ¿Y quién es tu roca? ¿Quién es nuestra roca que nos sostiene, hermano, ante los embates del enemigo? La roca es Cristo. Alabe al Señor. Es Cristo nuestra roca, el ancla de nuestra fe. Y si nosotros estamos cimentados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, no seremos removidos. Aunque venga la tempestad más poderosa que venga, estaremos firmes. Cuando nosotros confiamos en Dios, hermano, somos cimentados en la roca. No caeremos jamás. El hombre sin Cristo muere sin esperanza. El hombre sin Cristo busca soluciones a la mala. Yo estaba leyendo un artículo referente a esto, que la gente que no conoce de Dios, para solucionar sus problemas, comete pecado, comete robos, comete hurtos, mata para tener lo que necesita. Pero ¿sabe lo que dice el salmista? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, porque Él es nuestro proveedor. No necesitamos, hermanos, dejarnos llevar por la desesperación para buscar la solución. No necesitamos, hermanos, dejarnos llevar por la preocupación y buscar otras cosas, hermano. Espere en Dios. Aunque Él se tardare, su respuesta será segura. Escuche, aunque Él se tardare, y lo digo así entre comillas, porque Él puede contestarle mañana, si Él quiere, o al rato, si Él quisiera, le va a contestar. Porque Dios también contesta, hermano, al momento. De veras, Dios contesta al momento. Pero a veces, ¿qué dice el Señor? Espérate un tiempo. Espérate un tiempo que va a llegar tu respuesta. Y a veces el Señor también nos va a decir, a veces también el Señor nos va a decir: hijo mío, lo que tú me estás pidiendo en este momento no te lo voy a dar. Pero Él sabe por qué. Él sabe por qué nos dice a veces no. Pero sabe, cuando Él diga sí, Él lo va a hacer.
Cuando Él diga, sí, hijo, te lo voy a dar, te voy a dar lo que me pides. Porque no te has desesperado, porque no has perdido la fe, porque has mantenido tu fe en mí y has esperado en mi tiempo perfecto. Dice el Señor, yo te lo voy a dar. Amén. Porque no nos guiamos por lo que diga la gente, porque no nos guiamos ni siquiera por lo que sentimos, hermanos, sino por lo que dice la palabra que debemos de creer. No nos guiamos por lo que nos diga la gente, el gobierno o los políticos. Según el año 2023, va a ser un año difícil económicamente. De hecho, se espera que en el año 2023 por lo menos 300,000 personas pierdan su empleo. Por lo menos. Y baje la economía a nivel estándar. De hecho, si México es en este momento la economía número 16, posiblemente en el 2023 baje a la 20. ¿Sabe? El futuro no parece muy cierto, sino muy incierto. Pero ¿qué dice la Biblia? Confiad porque haya vencido al mundo, dice el Señor Jesús. No esperemos que, hermano, el COVID se esté terminando. Hay muchas variantes que están naciendo de esta enfermedad. Y hay muchas enfermedades, hermanos, que se están descubriendo cada día más en el mundo. Pero ¿sabe? Aún Jesús sigue diciendo, confiad porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y así, hermano, pase lo que pase, no se desespere, no caiga en su pozo de la desesperación. Salga de ahí con fe. Salga de ahí con fe. Cuando Dios contesta, hermano, contestará. ¿Qué tenemos que hacer? Alabe al Señor, glorifique su nombre y póngase de pie, por favor, para terminar. Vea lo que, hermano, tenemos que hacer. Versículo 3. Y ahí me voy a quedar, porque ya no tengo tiempo de explicar el 4 y en adelante. Pero vea lo que dice el versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Qué tenemos, hermanos, que hacer? Alabar a Dios en medio de lo que estamos pasando. Alabe a Dios. Amén. Yo todos los días pongo alabanza en mi casa. No dejo que la necesidad me agobie. No dejo que las malas noticias me preocupen. Yo pongo alabanza todos los días en mi casa. Desde que me paro y hago mi devocional, hermanos, la palabra, la oración, luego pongo alabanzas en mi casa. Y sabe, las alabanzas que vienen directamente de Dios y que están inspiradas realmente de Dios, lo van a bendecir. ¿Sabe lo que no le gusta al enemigo y lo que más aborrece el enemigo? Le voy a decir que, por si usted no se ha dado cuenta, ¿sabe lo que más, dicen por ahí en el barrio, ¿no? Le patea al hígado al enemigo. Es que usted, a pesar de la prueba, está cantándole a Dios. A pesar de la lucha, usted le está cantando a Dios. Porque dice el enemigo, ¿cómo es posible que le está cantando a Dios a pesar de que tiene el agua al cuello? A pesar de que está con este problema, a pesar de que está con esta situación, le canta a Dios. Y sabe, a través de la alabanza también el enemigo es vencido por la sangre de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo. Así que alabe a Dios. ¿Está triste? Alabe a Dios. ¿Está desesperado? Alabe a Dios. ¿Está enfermo? Alabe a Dios. No nos dejemos dominar, hermanos, por la desesperación. No nos preocupemos por el día de mañana, porque todavía no ha llegado. Viva el día de hoy como un presente, nada más. Y si Dios nos permite vivir el día de mañana, cada día es un presente para decirle, Señor, aquí estoy. Pero sea un cristiano o una cristiana de fe, hermano, y sea como el salmista. Señor, yo te voy a alabar. Tú has puesto en mi boca cántico nuevo, y yo cada mañana, cada día te voy a alabar. Cada día, Señor, en medio del fuego. El día viernes, con esto concluyo,
nos contaba la historia de un cristiano que fue discípulo de Juan, el apóstol Juan, llamado Policarpo. Policarpo vivió 86 años. Cuando un general romano lo apresó, lo maltrató, le dijo este general romano a Policarpo: Policarpo, es muy fácil esto que te voy a decir. Le dijo este romano a Policarpo: es fácil lo que vas a hacer, solamente hazlo y quedarás libre. Niega a tu Señor Jesucristo, Policarpo, y ofrécele a César adoración e incienso. Y Policarpo dijo: si durante 86 años yo le he servido y nunca me ha fallado mi Señor. Policarpo, es la última oportunidad que te doy. Si no, te voy a aventar a los leones, Policarpo. Tú sabes que lo puedo hacer. Y Policarpo dijo: aunque tú me mandes los leones que quieras, yo no voy a negarme y nunca voy a negar a Jesucristo. Ok, Policarpo, está bien. No te voy a aventar a los leones, te voy a quemar en la hoguera. Así que, ¿sabes qué? Es la última oportunidad que yo te doy para que tú niegues a tu Señor y adores a César y le ofrezcas incienso. Y dijo Policarpo: así me añaden, así me digan, y así me añades castigo tras castigo, yo no voy a negar a mi Señor, porque Él me está esperando en aquella ciudad que Él ha creado para mí y para todos aquellos que aman. Hermano, y Policarpo murió quemado cantando. Escúchenme, quemado cantando. Medita en esto, hermano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Policarpo conoció a Juan. Juan fue su maestro, pero él fue fiel hasta la muerte. Y aun cuando le quemaban, hermano, la leña, él dijo: voy contigo, Señor. Y empezó a cantar. Y ese cántico, hermano, lo fortaleció hasta que murió quemado. Nosotros por algo sencillo ya no queremos ir al templo. Por algo sencillo, que la hermana, que el hermano, que esto, que el otro, ya no queremos ir al templo, ya no queremos esforzarnos, ya no queremos ni siquiera, hermanos, esforzarnos para seguir al Señor. ¿Qué pasaría si alguien viniera y nos quisiera quemar por ser cristianos? ¿Qué pasaría si alguien en tu trabajo te quiere golpear porque eres cristiano? Piensa en esto, hermano. Esperemos en Dios y sigamos cantándole a Dios aún en medio de nuestra desesperación. Padre, perdónanos si nos hemos desesperado, Señor. Perdónanos si no hemos esperado en ti. Perdónanos. Perdónanos si no hemos esperado en ti. Muchas veces nos dejamos guiar por la desesperación. Nos dejamos guiar por la desesperación. Pero mira, Señor, el salmista. El salmista esperó en fe, en oración, en paciencia. Y tú lo respondiste. Tú le respondiste a tu siervo David.